primeras clases yo les expliqué esta pirámide, no sé si se acuerdan porque sé que han tenido muchas clases, que todo se discute en el plenario, ¿no? Y cuando hay un tema controversial pasamos a grupos más pequeños, ¿no? En el plenario siempre es el discurso más amigable, sencillo, diplomático. La gente siempre va, o los negociadores, los representantes de gobierno ya van libreteados, digamos así. Uno va con su statement, con su intervención escrita, bien bonita, y le dice gracias, señor presidente, y agradece a todo el mundo, ¿no? Y luego dice que es lo que le interesa en las negociaciones. Pero también cuando ustedes ven las intervenciones en el plenario, que son muy importantes escucharlas, ahí ustedes saben cuáles son las prioridades de los grupos de negociación. Y yo les dije que los grupos de negociación en el plenario empiezan diciendo como, bueno, yo vine a esta reunión porque quiero que salga la revisión del mecanismo de Varsovia, o porque quiero que se establezca un fondo de pérdidas y daños. Y ya le dan línea, ¿no?, a los países y a la presidencia diciendo que, bueno, este grupo, su prioridad de negociación es X o Y. También cuando se abren los ítems de agenda, hay unos ítems de agenda que ya por default, o que uno ya sabe, siempre son controvertidos, ¿no? El tema de la plata, ¿no? Siempre va a haber un grupo de contacto, un grupo de negociación más pequeños para los temas de financiamiento. La foto que ustedes ven ahí, por ejemplo, no es una foto de cambio climático, y acá les voy a hablar de experiencias en todos los tratados porque todos funcionan así. Y todos tienen plenarios. Esa foto que ustedes ven ahí es un plenario. Y en ese plenario, cada ítem de agenda se abre para debate. Ustedes antes de viajar tienen una agenda de la reunión y la presidencia tiene que abrir ítem por ítem de agenda, ¿sí? Y si hay un debate sustancial sobre ese ítem de agenda, por ejemplo, si van a negociar la meta de financiamiento, de que si son $1.000 millones anuales o 200 o trillones de dólares anuales, me estoy inventando, ¿no? Esto no es que funcione así, pero por ponerles un ejemplo, el presidente de la reunión o de órganos subsidiarios, ¿no?, que son esas reuniones intermedias, va a proponer al plenario que se establezca un grupo de contacto. La mayoría de las negociaciones, tanto de la COP, que es este órgano decisorio, como de los órganos subsidiarios, que son estas reuniones intermedias, tienen las discusiones en grupos de contacto, no en el plenario. ¿Por qué? Porque en el plenario va el mundo y todo el mundo. Y en los grupos de contacto, ¿quiénes van? Pues los que tienen interés. Las conferencias de las partes de todos los tratados tienen una nota de escenario o escenario note. Y ese básicamente le anticipa a usted. Y hay gente que no se lo lee y es súper clave. Yo ya les dije, tienen que leerse el texto del tratado básico, tienen que leerse las reglas de procedimiento básico, tienen que leerse la agenda básico, porque pues si no, ¿cómo van a saber en dónde están? Y tienen que leerse el escenario note. El escenario note es la nota de escenario y es la que dice cómo se va a llevar a cabo la conferencia. Cuando usted es cofacilitador, y usted no es el que está negociando, se supone que usted es neutral, ¿no? Usted es el que está en el podio y usted es el que está direccionando la reunión y tratando de buscar consensos. No es que usted se siente de cofacilitador y usted venda la posición de su país. Claro, hay cofacilitadores que lo han hecho y por esas razones hay quejas formales y los terminan sacando de cofacilitadores. El presidente puede proponer discutir en esos grupos de contacto no todo el ítem de agenda, sino cuestiones puntuales. Y por eso es muy importante que ustedes escuchen cuál es el mandato que les están dando. Porque no es lo mismo decir, ir a una sala y negociar todo, a ir a una sala a negociar un parrafito de toda la decisión. Si usted es chair, porque usualmente les pueden pedir a ustedes también que faciliten, no solo que sean negociadores, no solo que vayan a esa negociación, sino que ustedes faciliten. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un buen relacionamiento con las partes, porque ustedes son transparentes, ¿no? Eso es la confianza que se ganan. Siempre les consultan con anticipación antes de que sea anunciado en el plenario. ¿Para qué? Para evitar, uno, que usted tenga el aval, evitar problemas con su delegación. Usted tiene que tener el aval de su delegación o de su región. Y el labor de un chair es una labor voluntaria.
¿no? Y uno tiene que ser respetuoso con el chair en todo momento. ¿Por qué? Porque él está ahí para facilitar, porque es una persona que está haciendo una labor. El chair es el que se aguanta los madrazos de la gente. Si usted es chair, usted ya va a saber más o menos cuál es su mandato y cuáles son sus documentos. Por ejemplo, el grupo de presupuesto que siempre se establece, este es un grupo de contacto permanente. ¿Por qué? Porque todas las decisiones tienen que revisarlas si tienen implicaciones presupuestarias o no. Y les decía en varias sesiones que siempre hay una práctica usual y es que hay un chair de un país en desarrollo y un país desarrollado, o sea, siempre sobre dos regiones distintas. Y usted siempre va a contar con el apoyo de la Secretaría. Ahora, los grupos de contacto, ya pasamos de los chairs a los grupos de contacto. Hay distintas formas, tipos de grupos de contacto establecidos en las COP, en los órganos subsidiarios. Usualmente, y dado que las COPs en algunos cambio climático es la más grande, ¿no? En cambio climático suelen haber miga y tiempo. Y es importante, les decía, que ustedes se especialicen. Algunas veces los grupos de contacto son abiertos a todas las partes y a los observadores, pero no siempre. Por lo general, y en cambio climático, hay grupos de contacto que solo son de las partes. ¿Quiénes son las partes? Yo ya les expliqué, los estados, los que han ratificado el tratado y también a no partes. Todos los productos que se discutan en los grupos de contacto los van a ir publicando en una página web. Y en el caso de cambio climático van publicando día tras día los avances del grupo de contacto. Entonces, si avanzaron en un párrafo, al día siguiente sale o en la noche el texto, todo el texto con el párrafo nuevo que ustedes trabajaron. Y así se van publicando. ¿Cuándo se publican los tiempos o las horas de esos grupos de contacto? Esos grupos de contacto y los tiempos son asignados en el plenario. Todas las mañanas en el plenario, los grupos de contacto que se han establecido y los cofacilitadores tienen que ir a reportar. Y reportan al plenario, ¿por qué? Por transparencia. Ya les decía que habían diferentes tipos de grupos de contacto. La forma de estar de cada grupo de contacto, de empezar de cada grupo de contacto es distinta, ¿no? Entonces ellos les pueden proponer, por ejemplo, que ese grupo de contacto inicie sobre la base de un texto que negociaron en las sesiones de los SBIS o sobre un nuevo texto o que empiecen de cero. O, por ejemplo, cuando es una COP, dependiendo de qué tratado, por ejemplo, biodiversidad, químicos y demás, ya hay un texto de decisión que ha sido un borrador de decisión que ha sido elaborado por la Secretaría. Hay otros textos que son presentados y que pueden ir a los grupos de contacto y se llaman Conference Room Papers o documentos de sala. Y esos documentos, por ejemplo, si la Secretaría, hay un ítem de agenda, la Secretaría hizo un borrador de decisión y resulta que Brasil dijo, no, a mí esa propuesta de la Secretaría me parece muy mala, muy paila, decimos en Colombia, y algún país innovador dice, bueno, yo quiero presentar un texto de decisión. Y cuando van al plenario y abren el ítem de agenda, le piden a Brasil que introduzca su proyecto de decisión sobre ese ítem de agenda, y la presidencia dice, bueno, le pido al grupo de contacto que mire el texto de decisión que teníamos preparado para esta COP y la propuesta presentada por Brasil. Hay decisiones que pueden ser simplemente adoptar enmiendas, orientaciones, procedimientos, reportes, y pues eso puede no ser tan complicado cuando son como tomamos nota del reporte. Y pues es importante que ustedes sepan si ese es un tema contencioso o no. En cambio climático se adoptan muchos reportes. El reporte de los órganos técnicos, el reporte del Comité de Adaptación, el reporte del Mecanismo Internacional de Varsovia, etcétera, etcétera. Bueno, les decía que hay diferentes formas de abordar el texto y esto puede cambiar el enfoque de cómo manejan las negociaciones, ¿no? Una cosa es que el grupo de contacto se enfoque en una única cuestión y otra cosa es que se enfoque sobre todo un texto de negociación, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que los grupos de contacto pueden llegar a un acuerdo de que no hay acuerdo. Llegan a un acuerdo en el que nos reunimos 2 semanas y no llegamos a un acuerdo. Y lo único que pueden llegar a un acuerdo es que el reporte, se incluya en el reporte de la conferencia que no hubo un acuerdo y que se va a seguir negociando, por ejemplo. ¿Cómo negocian texto? ¿Y cómo deberían ustedes comportarse cuando van a una negociación? Entonces voy a explicar el tema de el texto de negociación,
los temas básicos que ustedes deben saber, la estructura de un texto de decisión, cómo abordar un grupo de contacto y terminología. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, y esto va relacionado con sus intervenciones anteriores, y es antes de que usted vaya a un grupo de contacto y antes de que usted vaya en general a una negociación, usted lo que tiene que saber es, ¿usted está hablando por un grupo, por una región o por su país? Porque en cambio climático existen coordinaciones, por ejemplo, en ILAC, y existen unos líderes negociadores por temáticas. Entonces, el coordinador de ILAC para adaptación es Chile, y resulta que llegó Perú y pidió la palabra y habló en nombre de ILAC. ¿Y cuándo se le dio ese mandato? ¿Y quién lo autorizó? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es, ¿yo soy coordinador, sí o no? ¿Yo hablo en nombre de ILAC, sí o no? ¿O hablo en nombre del Grupo Sur? ¿O hablo en nombre de los DCs? ¿O voy solo? No tenemos posición de grupo y acá voy solo. Otra cosa que es importante, ¿está usted familiarizado con el texto? O sea, ¿usted sabe qué van a negociar? Entonces, por eso es muy importante que escuchen el plenario, pero que si usted, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso les digo, el cambio climático, ustedes tienen que escoger un tema, o adaptación, o pérdidas y años, o mitigación. ¿Y qué de mitigación? ¿Y qué de adaptación? Porque es que son múltiples ítems de agenda, porque se supone que el que habla en nombre del grupo, pues tiene que consultar al grupo, no es que tomó las decisiones sin haber consultado a nadie. Siéntese en un sitio donde lo vean. Cuando usted hable, siempre tiene que presentarse o hacer una introducción. Usted tiene que decir, mi nombre es Sandra, hablo en nombre de ILAC, hablo en nombre de ILAC. O mi nombre es Bolivia y hablo en nombre de los CMDCs. ¿No? O Bolivia toma la palabra en nombre de. ¿Y cuál es la frase usual que se usa en inglés? Bolivia speaks on behalf of LMDCs. O Perú speaks on behalf of ILAC countries. O, pero usted tiene que decir quién es, porque usted no tiene, pues usted puede tener un letrerito, pero tiene que decir, ¿está hablando por usted o está hablando por un grupo? Y eso es supremamente clave, al menos en las negociaciones de cambio climático, que hay mucha diversidad de grupos. Antes de que la sesión empiece, escuchen, colegas, siempre hay que escuchar. Yo creo que lo que uno más aprende acá en estas negociaciones es que hay que escuchar. No se lancen a hablar de primeras. Sí, claro, ustedes pueden haber hecho la tarea, ser muy juiciosos, muy charladores y todo eso. No, escuchen. Y asegúrense que, primero, el cofacilitador tiene que decir cuál es el mandato. ¿Dónde les dieron a ustedes el mandato? En el grupo, en la plenaria, acuérdense. Y los cochers tienen que volver a leer ese mandato. Y lo tienen que decir. Dice, como fue acordado en el plenario, este grupo va a discutir los temas de financiamiento, mi cofacilitador Pepito y yo como cofacilitador vamos a discutir tal tema y el mandato que tenemos es discutir la plata, el número de la plata. Asegúrense de cuál es el documento base de la negociación. Que si en el plenario dijeron que el documento base era el texto de la secretaría, listo, que ese sea el documento base. Que si se dijo que iban a discutir cuál iba a ser, si el CRP de Brasil u otro, que discutan cuál va a ser la base. Pero asegúrense que estén en la misma página. No es que ustedes estén mirando el texto de la secretaría y el texto base de negociación fue de Brasil y ustedes no lo tienen. Si ustedes tienen buenos cofacilitadores, ellos van a estructurar la negociación de una manera en la que la gente llegue preparada a las sesiones. Básico, que esto a veces la gente no lo sabe, y es esos cositos que ustedes ven así, corchetes, se llaman corchetes o brackets. Y eso lo que significa es que el texto que está ahí tiene desacuerdo o que no hay un acuerdo sobre ese texto. Todo lo que ustedes encuentren así con esos cositos, que hay gente que dice paréntesis. No, no es un paréntesis, es brackets. Y es así. Eso quiere decir que ese texto no está acordado. Y van a ver textos, que eso es la feria del corchete, al inicio, al final, al dentro, y ustedes encuentran 200 corchetes. Y es muy importante que ustedes vean si el párrafo o el texto tiene al inicio o al final, o si solo el corchete está en una palabrita dentro del texto, o tiene 50 corchetes adentro, en el inicio y al final, pero también adentro.
¿Y eso qué les dice? Que no hay un acuerdo. Bueno, es importante que sepan que cuando el texto ya no tiene corchetes, a menos de que sea un texto que nunca hayan visto, pues es un texto que está acordado o que ya lo discutieron o que lo discutieron de alguna sesión anterior. Y ustedes, supongamos que ustedes llegaron a las sesiones de la COP y encontraron un texto, varios párrafos en corchetes y unos sin corchetes. Ustedes pueden preguntar. Y ustedes pueden pedir aclaración a los cofacilitadores. Bueno, señores cofacilitadores o cocheros, veo que este párrafo 15 no tiene corchetes. Acláreme, ¿ese texto ya está acordado o no está acordado? Y acuérdense que hay un principio fundamental, y esto lo defienden mucho los saudíes, y es nada está acordado hasta que todo está acordado. Si usted está enfrente de un texto que nunca ha sido discutido, como les decía, y puede aparecer limpio, como pasa, por ejemplo, en los convenios de químicos, de las secretarías en Minamata, en Basilea, las secretarías preparan textos de decisión. Y usted puede decir, bueno, este texto es nuevo, es de la secretaría, póngame un corchete al inicio y al final. Eso es muy rudo, ¿no? Y eso solo se usa en casos extremos. Pero en general, cuando uno sabe que es un texto inicial que nunca ha sido visto, uno parte del hecho de que nada está acordado, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener claridad de si ese texto es un texto nuevo que se propone para esa reunión o si es un texto que viene desde sesiones previas de negociación. Por eso hay que leer y hay que saber un poco de esos antecedentes. Y esto es una regla muy importante que ustedes, yo digo que para la vida en general y para las negociaciones. Si un texto está limpio, ustedes no lo abran a menos de que sea una forma para solucionar otro texto que esté en corchetes, ¿sí? Si yo tengo un párrafo que está limpio y no tiene corchetes y hay otro párrafo que sí está encorchetado, yo digo, bueno, bajo esta excepción sé que es un párrafo que está acordado, pero quizás si metemos X o Y palabra en este párrafo que está acordado, podemos eliminar el párrafo 2 que está todo en corchetes, pero siempre buscando que sea una propuesta constructiva. ¿Cómo se estructura una decisión? Una decisión tiene una parte preambular y una parte operativa. ¿Cuál es la parte preambular? Entonces, por ejemplo, la parte preambular es la que dice que recuerda la decisión X tomada hace 200 COPs y lista 100.000 decisiones anteriores, provee contexto de la decisión. Sí, o sea, es una parte que, como su nombre lo dice, hace un preámbulo, hace un recital de decisiones previas, hace referencia al tema de qué se busca o para qué se reunieron en esta sesión, ¿sí? Y la parte operativa es la sustancia, es el corazón de la decisión, es la columna vertebral de la decisión y es donde dice lo que hay que hacer, ¿sí? Y la parte operativa dice decide, solicita, requiere, pide, ¿sí? Y tiene números. Entonces, número 1, número 2, los párrafos están numerados. Y esas son la parte operativa. Ustedes van a ver que los negociadores, bueno, a veces nos peleamos por la parte preambular porque queremos que se hagan referencia a decisiones que fueron importantes hace 200 años para nosotros, pero hay otros negociadores que les vale 5 la parte preambular porque dice, ay, eso es un recalling o un recorderis de decisiones previas. Y la gente se mata es en la parte operativa, que es la sustancia, la tarea, la acción. Bueno, y esa parte operativa, a veces los cofacilitadores pues inician con esa parte operativa porque es la pelea, ¿no? Es la matanza donde decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y solo sea activo, suficientemente activo, para asegurar que sus necesidades terminen en algún resultado que esté alineado a su posición. Promueva un acuerdo, promueva una solución, un gana-gana para todos. Escuche, ayude al chair, a su facilitador a encontrar compromisos. A veces en los grupos de contacto, los países se quedan estancados en un párrafo por horas y se vuelve una discusión bilateral entre, no sé, el Reino Unido y los NMDCs, por poner un ejemplo. Entonces, a veces les dice, pues para avanzar, porque no se pueden quedar 10 horas en un párrafo, les dice, bueno, ¿sabe qué? Yo le pido que los NMDCs y UK se reúnan y traten de trabajar en una propuesta de texto y traten de solucionar el problema
y que nos traigan una propuesta. ¿Qué pasa si usted se queda solo? Y eso puede pasar muchas veces, ¿sí? Mantenga los corchetes por el momento, ¿no? Ustedes a veces tienen una presión, o todos hemos tenido una presión en que usted es el único que lo defendió su amigo, ¿no? Y al final del día su amigo lo dejó ir y usted quedó solo peleando lo que querían su parrafito. Mantenga los corchetes por un momento. Trabaje activamente con otras delegaciones. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo usted pelear solo como Colombia a usted pelear en nombre de 8 o 10 países. Entonces usted hable con otros países para que se apropien también de su pelea de una manera amigable, por supuesto, y sea constructivo. Y mi región o mi grupo es el que me tiene que decir hasta dónde voy yo en esa pelea, si me quedé solo, ¿sí? Cuando usted esté alejado o solo en esa pelea y el chair le diga, lo empieza a presionar, porque eso suele pasar, usted quedó solo y usted hizo consultas y nadie le ayudó, y el chair le empieza a presionar. Usted tiene que saber, por ejemplo, cuáles son las reglas de procedimiento. Si hay una regla para votación, por ejemplo. Claro, el voto es una vaina extrema. En cambio climático no existe, pero en otros tratados sí. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, si pueden votar o no. El chair no puede o podría hacerlo, pero si usted está pendiente, el chair no debería ignorar su objeción. Porque usted, así sea un solo país, usted tiene el mismo derecho que el resto de países, ¿sí? Y usted pida tiempo. A veces es importante que cuando el chair lo presione, usted diga, chair, usted me está presionando, yo de hecho, yo necesito tiempo y necesito consultar a mi delegación. Les decía que hay un principio de los negociadores que dice, nothing's agreed, nothing is agreed until everything is agreed. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y eso es cierto. Y eso se usa mucho durante las discusiones de los grupos de contacto y hasta en el plenario. Usted siempre puede a último minuto reabrir cosas, pero si usted ya acordó en el grupo de contacto y mandó el texto limpio y resulta que usted dejó pasar algo y se mandó al plenario para martillarlo, ya va a ser muy difícil que usted lo abra. Claro, siempre puede abrirlo, pero eso va a requerir un desgaste político de su delegación. Hay otro texto de negociación que es supremamente importante y que denota alternativas. Por ejemplo, ustedes ven acá el texto limpio, ¿sí? ¿Y qué están corchetes? Si es obligatorio o no es obligatorio. Shall, y estas palabras las van a ver mucho en las negociaciones, en los textos de los tratados. El shall quiere decir que tiene que hacerlo, que es obligatorio. Y el should es podrá, es voluntario. Y hay países que se hacen matar y es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que diga shall y es que le tocó y otra cosa es usted podrá, ¿sí? Tomar acciones para reducir y cuando sea posible, eliminar el uso del mercurio. Mientras que el otro le dice, usted tiene que tomar medidas. También hay veces que estos textos tienen alternativas y a alguien se le ocurrió una alternativa y entonces ponen alt, 2 alt. ¿Qué quiere decir? Que es una alternativa al texto 2. Ya les mostraré un ejemplo. Pero esto, por ejemplo, están corchetes. Entonces, este es de las negociaciones de químicos. Otro ejemplo de otro tratado, ¿no? Y tiene que ver con el tema de liberaciones al agua y a la tierra o al suelo. Y acá ponen alternativas. 11 alt, por ejemplo, quiere decir que es una alternativa. O a veces le ponen opciones o le ponen alternativas, pero siempre dice alt. Cuando dice bis, quiere decir que es un párrafo adicional. Ustedes tienen que saber si el texto que están proponiendo ahí en la pantalla es una alternativa al párrafo inicial o es un texto adicional que complementa el párrafo o etcétera, etcétera. Y aquí es importante que sepan cómo se nombran o cómo se numeran los párrafos, no cuando son alternativas, sino cuando son adiciones. Entonces, bis quiere decir que es segundo, ter es tercero, quat es cuarto, quin es quinto. Entonces, hay párrafos que empiezan a nombrar, por ejemplo, dice
11 al quiere decir que es una alternativa. Luego dice 11 bis, no es una alternativa, es un párrafo adicional. 11 third es uno adicional. 11 fourth y así. Bueno, entonces 11 2 bis quiere decir que es un párrafo adicional al 2 que complementa al párrafo 2. Importante, súper importante, verbos en las negociaciones. Verbos. Decide, adopta, autoriza, aprueba, ¿no? La conferencia de las partes, ¿qué hace? La conferencia invita, alienta, urge, invita a organizaciones, solicita a la secretaría, y aquí les dice un poquito, les puse un poquito en qué se usa cada término. Decide es cuando es una acción, ¿no? Decide hacer tal cosa. Cuando dice adoptar, es cuando usted adopta, por ejemplo, manuales, guías, eso lo hace mucho la COP de cambio climático. Autoriza es que tiene que ver con presupuestos, son palabras verbos que se usan mucho. Aprueba, entonces usted que aprueba un programa de trabajo. La conferencia de las partes usualmente invita, alienta, urge a los países desarrollados a que den plata. Invita, cuando es alguien afuera, usualmente se usa la palabra invita, porque yo no le puedo solicitar a una organización de afuera que haga. Eso es imposible, porque la conferencia de las partes no le puede pedir a la organización de migraciones que haga tal cosa. No, porque es que yo no soy el jefe de ellos. Yo lo que hago es los invito. Bueno, y eso se usa, ese verbo se usa cuando es con gente que está afuera de la convención. Y eso es muy importante que se aprendan estos verbos, porque es que yo no puedo solicitarle a un ministerio. Si yo soy ministerialmente, yo no le puedo solicitar al Ministerio de Comercio, ¿no? Que yo no soy el dueño del Ministerio de Comercio. Eso aplica también para la casa, ¿no? Solicita a un órgano subsidiario. Yo le pido a un órgano subsidiario que haga. Yo le pido a la secretaría que haga. Le doy la bienvenida a los reportes. Y tomo nota de reportes. Son verbos que ustedes tienen que aprenderse que son usuales en los textos de negociación. El shall es usado para obligaciones vinculantes. Es muy difícil incluirlo en las decisiones de la COP, pero están los textos de los tratados. Entonces, las partes deben presentar sus NSs, shall submit NDCs. Eso lo dice el Acuerdo de París. Pero, por ejemplo, no dice shall para las comunicaciones en adaptación. ¿Ven? Las comunicaciones en adaptación son voluntarias, no dice shall. Y hay otros verbos, pues, que básicamente son digamos, de sencillez para facilitar la acción, ¿no? Entonces, take action, considere tomar acción, endeavor to take action, facilitate action, take action, ¿sí? Entonces, ahí están como los gradientes para que ustedes vean de lo más suave a lo más duro. Bueno, la puntuación, supremamente importante. Una coma puede cambiar el sentido. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este 6, es un chapó, y dice, decide restablecer un grupo de trabajo interseccional que trabaje de manera electrónica, subject, sujeto a la disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, un punto y coma al final de la palabra A significa y. Y, entonces, un reporte sobre progreso hacia la eliminación de los bifenilos policlorados, punto y coma. Y, eso quiere decir, y una guía o un enfoque estandarizado para el desarrollo de inventarios de bifenilos policlorados. Y una estrategia, entonces, por ejemplo, acá ya no está punto y coma, pero acá sí. La puntuación es supremamente importante. Mi mensaje final, y espero les haya gustado esta presentación, sé que es muy básica, pero creo que es importante que yo hubiera pagado mucho para que me la dieran al menos estos básicos, y es estos mensajes para ustedes. Sea surgical o quirúrgico en sus intervenciones. Intervenciones largas, hay delegaciones que dan intervenciones de 5 minutos y usted en mi primer minuto ya le perdió la línea de que era lo que quería. ¿Por qué? Porque dan vueltas y vueltas y uno no sabe qué es lo que quiere. Trate de cambiar el texto existente lo menos que pueda.
lo menos que pueda, siempre y cuando pues esté alineado con su posición nacional. Busque un gana-gana, soluciones gana-gana, y dígale a los cocheros que usted quiere buscar una solución, si es usted el que está presentando una preocupación. Trate de mantener su ego fuera de la sala. Cambio climático, y aquellos que han estado ahí me lo dirán, hay negociadores que tienen un ego y que su posición a veces es permeada por el ego y no por su posición de gobierno o de país. Sea consecuente, si usted quiere texto, también permita que otros metan texto, acepte, intervenga cuando es necesario, no es que nunca intervenga, ¿no? Intervenga, sea consistente con lograr su mandato y busque precedentes que sean útiles en romper donde ustedes estén estancados en esos cuellos de botella. Y con eso termino mi presentación.